Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con la jornada, con esta segunda mesa, que tiene intención, como ha comentado al inicio Adrián, de ir un poco al caso concreto de los operadores jurídicos que interpretan y aplican las normas, en ir, como decía Adrián, a las cosas mismas, después de haber hecho pues este planteamiento más reflexivo y filosófico de la primera mesa, ¿no? En la primera mesa hemos escuchado una exposición magistral sobre cómo las fuentes de nuestra civilización pues partían de la firme convicción de que el derecho o las normas no debían verse reducidas a un mero instrumento para garantizar la convivencia social o la paz, la vida en sociedad, sino que debían aspirar pues a algo más, ¿no? A esa promoción de la idea de vida buena, pues que Aristóteles ha mencionado, Alfredo y los clásicos, pues entendían que solamente era alcanzable a través de la práctica y del cultivo de la virtud, ¿no? Este planteamiento pues, nos lleva irremediablemente a la difícil cuestión de la relación que debe jugar el derecho con la moral. Una cuestión pues, que ha sido objeto de debate a lo largo de toda la historia del pensamiento político y jurídico de la civilización, ¿no? Y que el filósofo Alessandro Passerin de Entrevés, pues generalizando y resumiendo, diría que los pensadores medievales habían centrado principalmente en evitar pues, una excesiva moralización del derecho, frente a los pensadores de los siglos XVII y XVIII principalmente, que lo que habrían tratado de evitar era una excesiva intrusión, del derecho en la moral, ¿no? Siendo conscientes siempre de que el derecho siempre supone una intersección entre la moral y la norma, ¿no? Después ya pensadores más modernos pues profundizan en la teoría de los caracteres diferenciales, que había sido esbozada previamente por los escolásticos, por Santo Tomás de Aquino muy concretamente, que venían pues a hacer hincapié en esa faceta, digamos, social u objetiva del derecho frente a un carácter esencialmente subjetivo e individual de la virtud, ¿no? Es decir, que el derecho, el ordenamiento jurídico, estaba ligado a una idea de comunidad, presuponía la sociedad, el clásico latinajo de ubi societas ubi ius, y por lo tanto su misión fundamental o su tarea principal del ordenamiento jurídico era simplemente garantizar pues, la vida en sociedad o la vida en comunidad de esa comunidad humana que justificaba su existencia, y no tanto entrar en la cuestión de la virtud, que era algo esencialmente humano, individual y subjetivo, ¿no? De tal manera pues, que las normas no debían prohibir todo lo que era malo, sino solamente aquello que dañaba a la comunidad, ni prescribir todo lo bueno, sino solamente aquello que está directamente relacionado con el bien común, ¿no? Esto ya, pues como hemos dicho, previamente lo esbozaban los escolásticos. Santo Tomás, cuando en la Suma decía que la ley humana no debe prescribir todo lo bueno ni prohibir todo lo malo, entre otras cosas porque hay determinados bienes que para verse realizados plenamente o para ser alcanzados requieren de la libre voluntad del individuo, y en el momento en el que son prescritos o son impuestos, pues son anulados en su esencia, ¿no? Por no extendernos, esto es un debate, esta relación entre la virtud, la moral, la libertad, es un debate que se ha ido suscitando y se mantiene abierto a lo largo de toda la historia del pensamiento, y que es un poco lo que tratamos de rescatar aquí, conversar hoy, ya no desde esta perspectiva eminentemente teórica que hemos estado viendo, sino trasladada al caso jurídico concreto, ver, como hemos dicho, cómo los operadores jurídicos pues navegan esta relación. Para ello tenemos con nosotros a José Raúl Calderón, que es magistrado y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, es profesor en la UNED y autor de varias obras, algunos títulos que son bastante sonados, como El juicio de Nuremberg hacia una corte penal internacional, o Proceso a un inocente, fue legal el juicio de Jesús. Tenemos también a Pablo Berenguer, a mi derecha más próxima, que es socio y codirector de la práctica de Dispute Resolution en Bird & Bird y del grupo sectorial de Techam Cons en la oficina de Madrid, y además ha impartido clases en muy diversas instituciones educativas y empresariales como el IE, el ISDE, la Universidad CEU San Pablo, entre otras. Y antes de comenzar la ponencia me he enterado por Elio Gallego que era matrícula en Filosofía del Derecho también en esta casa. Y tenemos también a mi derecha más lejana César Utrera Molina, socio especializado de las áreas de Derecho Civil y Mercantil, Derecho Administrativo,
arbitraje nacional e internacional en Albe Abogados. Así que procedemos ya a dar la palabra a los ponentes. César. Empezamos desde la extrema derecha. No, el planteamiento que se me planteaba, o sea, que tenía en la cabeza, es que si estos tres conceptos de derecho, libertad y virtud es posible hablar todavía de una manera inteligible, actual y que tenga sentido, sobre todo para el auditorio de gente joven que se está iniciando en el mundo jurídico. Es decir, porque yo creo que hay un problema, o sea, al mismo tiempo que me atrevo a decir que sí y que es completamente pertinente, y el aparato teórico que han expuesto en la sesión previa, yo creo que da razones y no es necesario justificarlo, pero al mismo tiempo, o sea, desde la experiencia de un abogado que, bueno, digamos que toda su vida, los 20 y tantos años que llevo de profesión, se encuentra, digamos, con problemas jurídicos, con pleitos, con actuaciones en las administraciones públicas, yo creo que es muy interesante, o bueno, o mi perspectiva y mi enfoque es alertar de los riesgos, de los retos que de estos conceptos, que al mismo tiempo que yo defiendo su vigencia, cómo se los encuentra uno en la práctica jurídica, ¿no? Y una de las ideas que me ayudan a ilustrarlo me viene de una exposición de hace un par de semanas de un pensador francés, de Fabrice Halhad, que él plantea, digamos, como un diagnóstico de la realidad, el desmantelamiento de la trama de lo puramente humano, ¿no? Y yo creo que parte del discurso de Fabrice Halhad encaja perfectamente, digamos, con el desarrollo de los dos discursos que hemos oído antes, ¿no? Es decir, digamos, cómo se ha ido produciendo un fenómeno de transvaloración en la idea de lo propiamente jurídico, pero él lo planteaba tanto en lo propiamente humano, y una de las razones que daba era también como factor, digamos, de ese desmantelamiento de la trama del humano, el frenesí de la aceleración tecnológica, cómo la utilización de los medios electrónicos actuales genera un modo pulsional, ¿no? Y las consecuencias que tiene, y de alguna manera él lo que dice es que ese proceso también tecnológico, que él lo menciona también, digamos, con problemas filosóficos, de alguna manera desmonta la idea de continuidad del tiempo, lo narrativo, y entonces mi aportación es que este discurso de Halhad también es perfectamente aplicable al mundo de lo jurídico. Es decir, se está desmontando la trama cultural que soporta el concepto de derecho, de libertad y de virtud. Yo creo que sí, es decir, es un proceso que se está dando. Yo lo quería plantear también, digamos, por no ser excesivamente largo, en dos experiencias, digamos, de mi propia práctica profesional. O sea, yo tengo la percepción y la idea de que la idea de propio derecho está sometido a un proceso de anulación y casi de cancelación. Es decir, y yo creo que hay como dos evidentes riesgos que además de muchos, ¿no? Pero que me he encontrado en la propia práctica jurídica. Uno más teórico, que es que y ya se ha planteado, es decir, se ha hablado de una manera, pero es que la subjetivización infinita a la que estamos llegando con la idea de derecho no es que sea un reto, no es un riesgo, es que yo creo que ya está instalado en la propia legislación. Y pensaba, ¿qué ejemplo práctico puedo decirle a gente que se incorpora al mundo del derecho? Pues, por ejemplo, y además es que, o sea, en la idea de cambio de sexo en el ámbito, en el registro, en la rectificación registral de la mención de sexo. O sea, toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años puede solicitarla por sí misma ante el registro civil. ¿Y qué se necesita? A partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2023 de 28 de febrero, que se llama para la igualdad real y efectiva, concepto de igualdad, de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ya no es necesario ni siquiera aportar un informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo consignado en la inscripción de nacimiento. Ni siquiera la previa modificación de la apariencia de la persona, a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de índole. O sea, ¿qué significa esto? Porque a mí me parecía como un ejemplo como muy paradigmático, o sea, categorial. Es decir, con una mera declaración de voluntad ante el juez del registro civil,
el Estado te reconoce la autodeterminación personal respecto al sexo biológico. ¿Qué significa esto? O sea, ¿esto qué significa? Que es que nuestro ordenamiento jurídico permite que con una declaración de voluntad uno se separe de su relación biológica. Quiero decir, cuando esta norma ya está en vigor, o sea, todos nos imaginamos cómo se está... Bueno, y es que hay ejemplos, ¿no? O sea, ¿para qué está sirviendo esto, no? Pero quiero decir, esto... ¿Se puede pensar algún ejemplo más de la erosión del concepto de derecho? Yo creo que este es, digamos, como un punto de inflexión. Es decir, no sé. Y el segundo de los riesgos, que yo lo he visto también en la vida profesional, que hay más riesgos, ¿no?, para la erosión del concepto de derecho, es una cosa que ya escuché de la mano de uno de los maestros del ámbito jurídico español, del profesor Juan Iglesias, que es la idea de la legislación motorizada. Es decir, yo, en mi experiencia profesional, he visto la inabarcabilidad de lo que significa muchas veces el derecho para una actividad determinada. Yo he trabajado durante los últimos 15 años en el ámbito de la industria minera y he tenido la suerte de trabajar, digamos, con una explotación minera en actividad. Y, bueno, abordar diversos retos jurídicos que se planteaban todos los días. Bueno, pues una de las cosas que más me impresionó era que solo en el ámbito de los riesgos laborales había alrededor entre 250 y 350 normas cada año, digamos, para complementar, para aplicar y tal. Entonces, claro, decías, era imposible, digamos, no me podía dedicar yo solo a eso y tuvieron que contratar, digamos, a un gabinete especializado solo, digamos, para esa concreta aspecto, digamos, de una actividad industrial minera. Y bueno, entonces, claro, yo pensaba, ¿cómo funciona eso? Cuando veías la forma en la que estaban redactadas muchas de las normas, eran incomprensibles y eran inaplicables. Pero ya se había generado, digamos, una suerte de industria, digamos, para intentar generar eso. O sea, quiero decir, qué cantidad de disfuncionalidades generaba en el ámbito real, cómo se producían además contradicciones entre normas que estaban emitidas tal. Y es que además, cuando hablo de legislación motorizada, es que claro, hay 4 estadios con capacidad normativa: ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado central y la Unión Europea. Y todo eso, o sea, quiero decir, imaginaros en una actividad en la que, joder, en la minera hay... las empresas se toman muy en serio la protección de los trabajadores y había una parte del presupuesto importante de los beneficios que tenían en implementar todo esto porque la empresa pensaba que era una manera también de proteger a los trabajadores. Bueno, la realidad es que, o sea, esa evolución normativa gigantesca, acelerada, de sumar normas tras normas, es imposible, digamos, que funcionara. Y entonces se va generando una ficción en que o sea, se dictan normas y se aplican de aquella manera. Y luego, o sea, ¿quién controla la aplicación de centenares de normas cada año que además generan cuestiones distintas? O sea, era una cosa que yo empecé a pensar, esto es una ficción. Esto es una ficción, o sea, la realidad no soporta esto. Pero bueno, pero quiero decir, una empresa seria, una multinacional como era esta, pues oye, dedicaba un montón de dinero a intentar cumplir con las normas, porque para ellos era inconcebible no cumplirla, ¿no? Y las consecuencias que tenía eso, es decir, toda esa normativa, al final, bueno, en fin, esto es un ejemplo, digamos, concretísimo, digamos, de los riesgos que yo creo que solo en el concepto de derecho y que en la aplicación profesional, en la práctica profesional no se puede encontrar. Luego, vamos a tener visiones distintas sobre determinados conceptos y a mí me gustaría plantear otra cosa que me la he encontrado con la vida profesional, es, por ejemplo, ¿tiene vigencia o no tiene vigencia la idea de equidad en las relaciones profesionales, en la práctica jurídica, ¿no? Y en los últimos años me he ido dedicando a una cosa completamente distinta a lo anterior, que ha sido el fenómeno de los pleitos en masa. Y digamos que ha afectado
al ámbito financiero y a las entidades bancarias, ¿no? Y era curioso cómo el punto inicial de este fenómeno es una cuestión relacionada con la equidad. Es decir, en un momento determinado se plantea que todos los contratos, hay una diversidad, pero bueno, por ponerlo en uno muy concreto, que afecta a gran parte de la mayoría de muchos de los españoles, los contratos que se firman de préstamos hipotecarios para la adquisición de la vivienda, ¿no? Bueno, pues había una cláusula en la que se imponía al consumidor todos los gastos, ¿no? Y es evidente que era una cláusula que era desigual. Era evidente que la imponía el banco al consumidor, que no había negociación, etcétera. Y ese levantó la espita no solo para los préstamos hipotecarios, sino para una diversidad bastante amplia de productos bancarios. Y claro, la reflexión que se me planteaba, y me hizo gracia porque la primera vez que lo pensé me lo dijo un compañero mucho más mayor que me decía: "Jo, llevo toda mi vida pleiteando contra los bancos y es la primera vez que empiezo a ganarles", me decía. Y eso estoy hablando no sé, 2016, 2017, que es cuando se produce la emergencia, ¿no? Y es evidente que aquí hay un punto de equidad, es decir, la entidad financiera, la gran empresa, toma una decisión impositiva, inequitativa y abusiva, que es como se denomina en la técnica jurídica, y eso genera un terremoto de miles de pleitos. Es decir, quiero decir, estamos hablando de 50 o 60.000 pleitos al año en España, con una proliferación increíble, con la creación de juzgados ad hoc y tal. Y entonces dices, claro, ¿la equidad sigue siendo necesaria en el tráfico jurídico? Por supuesto que sí. Este es un ejemplo concretísimo, ¿no? Y al mismo tiempo, la erosión de la idea de equidad y la idea de derecho a mí me ha llevado a ver resoluciones muy simpáticas en las que, evidentemente, ¿qué se ha producido en este tipo de pleitos? Que el consumidor acababa siendo, sobre todo en las primeras instancias, luego a medida que va subiendo en el escalón jurisdiccional, la cosa iba cambiando, pero el consumidor se convertía en una especie de incapaz. Es decir, que daba igual las singularidades del consumidor, que siempre tenía razón. Yo en este caso estaba defendiendo a las entidades bancarias, pero me hacía gracia, por ejemplo, en algunos pleitos en los que, a pesar de que el consumidor era notario o registrador y tal, y era evidente que ese, que es un operador jurídico, tenía conocimiento de lo que estaba firmando, el juez le consideraba consumidor y no era consciente de nada de lo que había firmado, ¿no? Entonces decía, pero vamos a ver, es decir, no es lo mismo, no sé, un mecánico, un tío que trabaja en la construcción y que firma, digamos, un préstamo hipotecario, a un notario, un registrador que firma un préstamo multidivisa, ¿eh? No son el mismo consumidor, ¿no? Bueno, pero quiero decir, ahí hay un punto de igualación de planteamiento, digamos, que claramente, digamos, se desdecía con la realidad propia de las cosas. Bueno, no sé, os planteo solo estas dos cuestiones porque, quiero decir, habría más cosas, pero bueno, la idea es generar un diálogo y hablar, digamos, de la virtualidad real del concepto de derecho, del concepto de justicia y de virtud que está asociado a la idea de verdad, por supuesto, en la práctica jurídica. Y que además, o sea, habría muchos otros ejemplos, pero bueno, lo dejo aquí y paso el testigo a Pablo, porque... ¿Hablo yo primero? O bueno... Sí, no, bueno. Vale, perfecto. Vale, pues yo os voy a hablar, vamos, lo que me han pedido es que hable desde mi experiencia, y mi experiencia pues es una ordinariez horrorosa que no tiene nada que ver con las cosas que hemos oído en la primera sesión, que la verdad que ha sido excelente. Yo me dedico al derecho mercantil en un sentido muy amplio, no en el sentido técnico que estudiamos en los manuales de Uribe Garrigues, sino a contratos entre empresas, básicamente, normalmente no con consumidores, y a los pleitos y arbitrajes pues, que surgen de esos contratos, de la interpretación de esos contratos y tal. Por tanto, os voy a hablar solo de este ámbito y, por tanto, lo que voy a decir solo tiene que ver con este ámbito. Es un ámbito en el cual las cuestiones relativas a la justicia, al derecho natural, etcétera, son muy restringidas. No digo que inexistentes, pero tienen un papel mucho menos evidente y creo que mucho menos relevante. Es más, un poco la idea que voy a intentar trasladaros
que nace de la experiencia, no nace de la teoría, y por tanto someto absolutamente a la crítica de los sabios presentes en la sala, es que en este terreno, en el terreno de la contratación entre iguales, y dejo ahora al lado de los consumidores, por cierto, el tema de los consumidores, que nace una idea de equidad, a cambio de la equidad ha destruido instituciones jurídicas que ha generado una inseguridad jurídica bestial. Instituciones jurídicas sustantivas y procesales que se han ido al desagüe por culpa de la equidad aplicada en materia de consumidores. Pero es verdad que en materia de consumidores la cuestión es muy discutible, porque la igualdad formal de la que se parte en una contratación materialmente es patente que no existe. Una igualdad perfecta no existe nunca, pero es fundamental en la contratación partir de la idea de una igualdad formal. Y aquí la realidad formal en los consumidores está tan groseramente alejada de la realidad material que el tema no funciona y no tiene una solución clara. Pero bueno, yo me voy a centrar más en el ámbito de las relaciones entre empresas y dejo la cuestión compleja de los consumidores de lado. Yo, mi idea, lo que yo he visto y lo que veo todos los días en la práctica, es que la idea de equidad y de justicia material, en el sentido grosero, absurdo, en mi opinión, en el que se suele utilizar, es destructiva del derecho. Del derecho, insisto, de las obligaciones y contratos en materia de relaciones entre empresas. La idea de equidad y la idea de justicia material va erosionando y va desnaturalizando las instituciones jurídicas y con ello va desnaturalizando y erosionando el buen funcionamiento del tráfico mercantil. Eso es lo que yo creo observar y lo que creo aprender de la experiencia. Teóricamente, en materia de obligaciones y contratos entre iguales, entre empresas, debería regir el principio de autonomía de la voluntad. Es un concepto que tiene un tufo probablemente liberal en su formulación, o un hedor, no tiene por qué ser un tufo, pero que probablemente, y lo desconozco a nivel teórico, a lo mejor los que habéis estudiado Derecho Europeo, la evolución del Derecho Europeo tradicional, me podréis corregir o complementar. Yo sospecho que la idea de que entre iguales la contratación debe ser libre, en el sentido de que las partes pueden acordar lo que estimen oportuno para la regulación de esa relación, sospecho que debe haber estado ahí siempre, que no creo que la inventaran los códigos decimonónicos, aunque no conozco el dato, o sea, no lo sé, es más bien una sospecha. Desde luego, yo no me puedo imaginar otra cosa que entre iguales digamos, los términos y condiciones, como se dice ahora, los derechos y obligaciones de las partes puedan ser establecidas de un modo diferente que por el acuerdo voluntario entre las partes. Cualquier otra cosa para mí está fuera de lugar, salvo límites groseros, especialmente groseros. Pues el Código Civil dice la ley imperativa, que en el propio Código Civil es casi inexistente, en materia de obligaciones y contratos. No hablo de derechos reales y, por supuesto, no hablo de familia, no hablo de tal. En materia de obligaciones y contratos, las normas imperativas son casi inexistentes en el propio Código Civil. Que yo recuerde, pues está prohibido, es nula la limitación o la exclusión de responsabilidad en caso de dolo, por ejemplo. Pero no recuerdo muchas, ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna más. O sea, la moral, que Dios sabe lo que significa la moral en el contexto de hoy, pero en el Código Civil decía la moral, y el orden público. Quitando esos límites, las partes deben regular voluntariamente, como consideren oportuno, sus derechos y obligaciones, ¿no? Esa es la teoría. ¿Cuál es la práctica? Y voy a exagerar y a simplificar deliberadamente para intentar transmitir con mayor claridad la idea. Insisto, voy a exagerar, pero la práctica, mi experiencia es otra. ¿Cómo funciona un caso de incumplimiento contractual entre empresas? ¿Cómo actuamos los juristas españoles en concreto? Porque ahora voy a hablar de cómo funcionan los ingleses, que es diferente. Yo trabajo en un despacho inglés y he tenido un cierto contacto con el mundo jurídico inglés. Common law, seguramente valga lo mismo para el derecho de Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos básicamente es coger los hechos, intentar analizar los hechos y encajar esos hechos en una serie de normas jurídicas que teóricamente son supletorias, pero que son las que realmente aplicamos, que están en el Código Civil, que son estas normas no imperativas que están en el Código Civil, y en los manuales que hemos estudiado en la carrera y que manejamos, y en los apuntes de la carrera y de la oposición, en el caso de los magistrados, me parece a mí observar desde fuera, y en las ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza sobre cómo se debe regular, por ejemplo, una relación de arrendamiento de servicios, o de compraventa, o de lo que sea, ¿no? Entonces cogemos los hechos y lo encajamos en esas normas. ¿Y el contrato? Mi experiencia práctica es que el contrato tiende, y
he dicho que voy a exagerar, y estoy exagerando deliberadamente, tiene una relevancia secundaria. Para un jurista español y para un jurista continental, y luego para un español, tiene una relevancia secundaria. ¿Para qué vamos al contrato? Al contrato vamos a ver cuestiones eminentemente fácticas. ¿Quiénes son las partes? Para ver si la legitimación está correctamente constituida, etcétera. ¿Cuál es la cosa que hay que entregar y qué características tenía que tener? Y plazos de entrega y precio. Y eso, para eso es para lo cual el contrato. Pero para valorar el ámbito de responsabilidad de las partes, la carga y los deberes, las obligaciones de cada una de las partes y los derechos, la responsabilidad que surge de un eventual incumplimiento, la existencia o no de un incumplimiento, las consecuencias jurídicas del incumplimiento y la cuantificación de los daños, para eso, a lo que nos vamos, es a lo que hemos aprendido en la carrera y lo que dice el Código Civil, que teóricamente es supletorio. Y el contrato es bastante irrelevante en la práctica como herramienta jurídica. Os pongo un ejemplo, un tipo de casos que he visto yo muchas veces, ¿no? También un poco porque en el sector que trabajamos en el despacho muchas veces tiene que ver con el mundo de la tecnología y tal. Contrato, imaginemos que el CEU, cosa que por cierto creo que no es muy teórica, contrata una empresa, una consultora tecnológica para digitalizar, pues, no sé, sus cosas, sus procesos, tal. Y no se entregan las cosas en el plazo que estaba previsto, ¿no? En fin, surge una discrepancia entre las partes. ¿Qué es lo que hace un jurista español, un abogado español y un juez español hasta donde yo he podido observar? Lo primero que hace es decidir si ese contrato es de arrendamiento de servicios o de obra. Lo segundo que hace, en función de si ha decidido que es de arrendamiento de servicios o de obra, es aplicar las categorías del Código Civil y la jurisprudencia sobre arrendamiento de servicios y obra. Y lo siguiente, establecer los daños y perjuicios que tiene que pagar una parte a la otra. ¿Y el contrato? A ver, un contrato de una cierta magnitud negociado entre dos empresas asistidas de abogados, generalmente internos y muchas veces también externos, expertos, ni es de arrendamiento de servicios ni es de arrendamiento de obra. Es de lo que las partes, es las obligaciones específicas que las partes han establecido en el contrato. No hay ninguna necesidad de encajarlo necesariamente en una de esas categorías. Esas categorías pueden eventualmente llegar a ser útiles para intentar interpretar el contrato mismo, pero no antes de interpretar el contrato. Y así es como funciona un jurista español. ¿Cómo funciona un jurista inglés? Que es lo que yo he visto en la práctica y envidio en este terreno de las obligaciones y contratos entre empresas. Lo único que importa es el contrato. Abren el cajón, sacan el contrato que firmaron hace 3 años y leen escrupulosamente y con lupa cada una de las palabras que ese contrato establece. Y solo muy eventualmente acuden a ¿qué? No a ningún código, que gracias a Dios para ellos no lo tienen, sino a precedentes judiciales vinculantes donde se desarrolla con precisión, con argumentación, con técnica, con verdadera técnica jurídica, la aplicación de principios jurídicos a los casos concretos, de manera que uno... ¿Y cuál es la consecuencia práctica de esto? La consecuencia práctica de esto es que si yo me cojo un contrato sujeto a derecho español y voy a ir a un juzgado español, el resultado es absolutamente incierto. Es imposible prever de antemano cuál va a ser el resultado de un pleito. Tanto a la hora de establecer si hay cumplimiento o no, como de atribuir las responsabilidades a las partes, como de cuantificar los daños y perjuicios a la indemnización, es absolutamente imposible decirle a un cliente qué va a pasar. Totalmente imposible. Y lo poco que le puedes anticipar es que los jueces tienden a pensar que esto es un contrato de arrendamiento de obra. ¿Sabe usted que eso significa que usted se ha comprometido a un resultado y no a un nivel de diligencia? ¿Y a mí qué me cuenta? Te dice pero ¿cómo que los jueces españoles tienden a considerar qué? Si los jueces españoles no han visto mi contrato. ¿Cómo van a tender a considerar algo? No. Lo que yo le digo a usted es que los jueces españoles, cada vez que ven un contrato de este estilo, lo primero que hacen es esto. Y lo segundo también. Y lo tercero también. Lo que van a hacer es eso. Y el contrato es bastante irrelevante. Y esto tiene mucho que ver también con el tema de los precedentes. Es decir, claro, ellos sus contratos los negocian, los regulan, son contratos largos generalmente, son contratos complejos, son contratos trabajados, no son un formulario. Teniendo en la cabeza toda una jurisprudencia, como decía, que está muy afinada, que está muy destilada. Ellos dicen, por ejemplo, excluimos de una posible indemnización el lucro cesante. Ellos saben perfectamente lo que es un lucro cesante. Un daño indirecto, Nosotros no lo sabemos, porque tenemos esos códigos que establecen conceptos genéricos y cada juez aplica directamente el código como le parece, sin consideración ninguna a los precedentes anteriores, más que de manera puramente formal, citamos la jurisprudencia del Supremo para adornar los escritos, pero no hacemos un análisis realmente de cuál es la ratio decidendi de la sentencia que estamos
teóricamente invocando y que en realidad estamos utilizando de manera como adorno. Y ellos sí, como están acostumbrados realmente a ver por qué el juez en aquel caso decidió aquello, eso exige un análisis fino que te permite saber si el nuevo caso realmente se parece o no se parece, o lo que es más normal, en qué se parece y en qué no se parece. Y si la lógica que llevó a esa solución es trasladable o no a nuestro caso. Entonces tienen una previsibilidad, que nosotros creemos que alcanzar la previsibilidad con códigos y no alcanzamos previsibilidad ninguna, y ellos, que supuestamente no tienen un marco claro, previo, tienen un nivel de previsibilidad infinitamente superior al nuestro. Y al final las dos cosas van juntas, la autonomía de la voluntad, entendida como estamos diciendo, y el precedente judicial, parten de una idea que yo pienso que debe estar en la tradición jurídica original, en el derecho romano y probablemente en el derecho medieval y desde luego en el derecho mercantil medieval, donde en esta materia, en materia de elegir detergentes y de comprar y vender detergentes, no en el derecho penal, no en el derecho de familia, ¿no? Pero en esta materia, quienes realmente saben cuál es la justicia del caso y son capaces de establecer cuáles son la solución razonable, correcta, equitativa del caso, son las partes, y eventualmente asistidas por un jurista experto, experto en ese tipo de contratos, no por alguien que tiene la carga inmensa de conocer el ordenamiento jurídico español entero, como nuestros magistrados, que es una cosa increíble el nivel de conocimientos y de amplitud de materia que tienen que manejar. Es absolutamente admirable, es absolutamente admirable, es increíble la capacidad que puede llegar a tener un juez español de conocer miles de materias. Claro, las puede conocer hasta un límite, la capacidad humana es limitada. Bueno, eso a su vez, claro, por ejemplo, un juez inglés, ¿no? Un juez inglés, y tengo aquí algunas citas literales que he sacado de sentencias inglesas. Dice, el papel del tribunal no es asegurar que los términos de un contrato sean justos. No es función del juez mejorar el poder de negociación de las partes. Cuando se interpreta un contrato, el juez debe evitar reescribirlo con la intención de asistir, de ayudar a la parte unwise, dices, a la parte poco astuta, a la parte poco sabia, a la parte inexperta, o penalizar a la parte astuta, dice, astute party. No, esa no es, el juez tiene prohibido hacer eso, Y esto va contra la equidad, va contra la justicia, yo creo que sería un poco la pregunta y tal. Digo, yo creo que no, si entendemos, que no sé si a nivel teórico esto sería correcto o no, pero ya a mí es lo que me sale como deducción práctica, si entendemos que la justicia y la equidad en esta materia concreta precisamente coincide con lo que las partes estiman oportuno, las partes que son expertas, que conocen el negocio, que saben por qué han hecho las cosas o debemos presumir que la han hecho, y es mucho más importante en este sentido. Y esto hila, o sea, la justicia del caso en estas materias es la voluntad de las partes. Y la previsibilidad para un comerciante, para un empresario, es mucho más importante, infinitamente más importante, el carácter previsible de las soluciones jurídicas que cuál sea la solución jurídica concreta. Eso para el bien individual de los empresarios y, por supuesto, para el tráfico en general. O sea, para el tráfico jurídico, para que el tráfico mercantil funcione, lo decisivo es la previsibilidad. No es el tipo de solución. Un empresario puede adaptar perfectamente su forma de contratar, sus procesos, sus costes y, por tanto, los precios y tal, casi a cualquier cosa, casi a cualquier solución jurídica que le demos, siempre que sepa cuál es. Y esto para ellos es infinitamente más valioso, para ellos y, por tanto, para todos nosotros, en la medida en que nos beneficiamos de que el tráfico mercantil funcione bien. Y es lo último, quizá, que quería decir. Os voy a poner solo un ejemplo, y ya con esto y ya voy a la última idea. Un ejemplo muy simple. Es muy frecuente en contratos de cierta complejidad, que normalmente los copiamos de los contratos ingleses, en España funcionamos con categorías inglesas en la práctica, por ejemplo, excluyan o limiten la responsabilidad de una de las partes por incumplimiento. O sea, yo incumplo el contrato y te causo daños por valor de 20 millones, pero el contrato establece que mi responsabilidad máxima es 1 millón. O que no respondo por lucros cesantes, o que no respondo por daños indirectos. Eso, desde un punto de vista de justicia material, equidad, grosera, burda, esto es injusto. Oye, si tú me has causado 20 millones, ¿cómo vas a responder solo por 1? No, vamos a ver.
entre dos personas, entre dos empresas expertas, asesoradas por expertas, podemos perfectamente considerar y podemos, por tanto, podemos perfectamente pactar, y esperamos que el juez haga cumplir lo que hemos pactado, que mi responsabilidad máxima es 1 millón, porque si no el precio de tu contrato y el precio de todos los demás contratos del mercado sería infinitamente superior. Y uno prefiere contratar, pagar 1 millón y exponerse a una reclamación máxima de 1 millón, que pagar 10 millones y exponerse a una responsabilidad ilimitada. Que así es como funciona, dicho sea de paso, los seguros funcionan así, esta es la lógica misma de un contrato de seguro. Sin embargo, esto a un jurista español, pues así de partida y tal, le suena como una especie de injusticia que de alguna forma hay que corregir. Y si no se declara nula, porque sería demasiado grosero, porque en materia de contratación mercantil no existen cláusulas abusivas, nuestra legislación de consumidores teóricamente no es aplicable a las relaciones entre empresarios, la interpreto de la manera que sea para que acabe pagando, la parte responsable del incumplimiento acabe pagando todos los daños y perjuicios causados que me haya demostrado el perito. Y esa es la realidad práctica. Eso a su vez genera, en mi opinión, desde luego, y más que debería generar, yo desde luego soy muy partidario, el recurso a soluciones, para resolver los conflictos, a soluciones no estatales. Es decir, no acudir a la jurisdicción ordinaria para determinados tipos de contratos, acudir a arbitraje, acudir a mediación, sobre todo arbitraje, que es lo más parecido a un pleito. ¿Por qué? Y el arbitraje tiene muchas pegas y, o sea, hay que ponerlo todo en la balanza, ¿eh? Aquí no porque los jueces no sepan derecho, y desde luego no porque no sean infinitamente más imparciales de lo que puedes esperar de un árbitro, sino porque necesitas a alguien que entienda la lógica de ese contrato, que haya visto más contratos como esos y que esté acostumbrado a este tipo de categorías jurídicas, y no un día hacer justicia a un consumidor, pasado mañana a una esposa o un esposo en un conflicto familiar, a la mañana y tal, y que no tiene la menor idea de dónde salen estas cláusulas, a qué vienen, etcétera. Y lo último que digo, ya lo que me permito salirme un momento de la práctica y tal, es que es paradójico, de manera análoga a lo que decíamos antes con las cuestiones más políticas y tal, es paradójico que el liberalismo decimonónico que hace los códigos le quita a las partes y sobre todo quita autonomía a la forma de resolver los conflictos y se lo otorga al Estado, acaba siendo víctima del Estado al que le ha dado un poder que antes correspondía a los operadores jurídicos de manera natural y libre, etcétera. Y con eso me callo. No sé si me he extendido mucho a lo mejor, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Don José Raúl. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quisiera darles las gracias tanto a Adrián como a Emilio por invitarme a esta jornada, sobre todo a las magníficas ponencias que nos han precedido, la del profesor doctor don Alfredo Cruz como del profesor Rafael Palomino. Y retomo las palabras, bueno, porque acaban de mencionar tanto César como Pablo, ¿no? Claro, los conceptos de derecho, libertad, virtud en la práctica jurídica y sobre todo para el que aplica todos los días la norma, enjuicia, juzga y ejecuta, pues bueno, pues al nivel que se ha puesto aquí en las ponencias que me han precedido, voy a intentar llevarlo al terreno, si no lo más práctico que se intenta ver en el día a día, y sobre todo en conceptos, como ha dicho el profesor ante Alfredo Cruz, pues muy interesante, de ley y libertad, en el sentido de la ley como la fuente de la libertad, o en esas dimensiones de la libertad como eficiencia y sentido del valor. Me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho sobre la intervención y la aplicación de la ley, y sobre todo, lo más importante, en el concepto de la restricción, el daño, ¿no? O como el profesor Palomino, pues para mí lo que es clave, que es el imperio de la ley. O sea, yo estoy sujeto al imperio de la ley y a ese principio de legalidad, ¿no? A la norma. Se intenta evitar quizás el formalismo, pero es importante. Y hablando de norma, retomo la palabra de César, cuando ha hablado antes de la legitimidad de la ley, y si es posible, en ese ejemplo que él ha puesto sobre el registro civil, o ir al registro civil para el cambio de sexo, ¿se puede llegar a retorcer más la ley? Pues claro, más aún lo veo yo, después de 20 años, cerca de 20 años, y ahora soy juez de primera instancia, instrucción y además de violencia de género, cómo es capaz una persona de cambiarse el sexo con tal de evitar el ser el agresor de una víctima de biogen, ¿no? De violencia de género, ¿no? Ser más todavía, pues la ley del sí es sí, es un auténtico fracaso la ley del sí es sí, ¿no? Se puede más aún cuando lleva el terreno de la equidad, y te ha puesto el ejemplo de los temas bancarios, creándose los tribunales de instancia
tribunales que luego se han especializado en tribunales ad hoc, como son los mercantiles, pues sí, evidentemente, además de las cláusulas abusivas o nulas, pues la infinidad de pleitos que me entran a mí a diario de verbales, de desahucio, de tercero ignorado ocupante, el ocupa, ¿no? Eso puedo dictar a la semana como 10 y 15 sentencias solo de ese tema. Es brutal, ¿no? Y por lo que ha hecho referencia Pablo sobre la autonomía de la voluntad, creo que el juzgador sí tiene que tener en cuenta esa autonomía de voluntad, estará la libertad de las partes, y creo que ha obviado un tema muy importante. Creo que el juzgador, cuando tiene en cuenta esa autonomía de la voluntad, creo que un elemento fundamental en esa práctica es la prueba. La prueba es determinante en nuestro derecho, la prueba. Sin prueba, el pleito no se sostiene, sea como sea. La fuerza de esa carga de la prueba es determinante en todos los órdenes jurisdiccionales, en todos. Entonces, la valoración que se haga de ese contrato, por lo menos para mí, para este profesional, es fundamental. Cuando se habla de que, sobre todo en temas como son de obligación y contrato, donde está ese contrato, donde el cliente, el litigante, está bajo el amparo del asesor jurídico del profesional, evidentemente ese profesional debe de hacerle llevar al magistrado, al juzgador, esa prueba y ese contrato para que sea valorado y ver realmente cuáles fueron la literalidad de ese contrato para esa interpretación del contrato, que estará sujeta, pues efectivamente, si en el ejemplo que has puesto, un arrendamiento de obra, un arrendamiento de servicios, o si coger directamente la norma. Que la norma, en definitiva, como ahora después pondré, bueno, no deja de ser aplicar el papel y un modelo, ¿no?, a esa situación, ¿no? En definitiva, se trata de adecuar la regla a la situación, ¿no? Y con eso, evidentemente, brinda por la seguridad jurídica y, en mi caso, que también son pilares en el juzgador, la imparcialidad y la independencia. Y, sobre todo, la prudencia. Creo que para eso es muy importante lo último que también has tomado en cuenta, que es el hecho de la conciliación, la mediación o el arbitraje. Eso, evidentemente, para mí como juzgador me evita litigiosidad. Estadísticamente me bajan los números. O sea, es que es brutal lo que entra en un juzgado a diario. Brutal. En el caso, por ejemplo, de la violencia de género, no sé, los PEAs que puedo ya llevar dictados, los procedimientos abreviados. El año pasado terminé con 150 PA y este año, a fecha de ahora, tengo vivo cerca de 400 procedimientos abreviados, de los cuales un 80% es violencia de género. Pero si a eso ya le sumo lo que la violencia de género me lleva al terreno civil, porque eso es inagotable. O sea, el que denuncia al agresor por una humillación, por una vejación o por una violencia de género de maltrato, eso ahí no se acaba. Eso da pie luego a un procedimiento civil que se traduce luego en unas medidas provisionales, en un divorcio, en una guardia y custodia, y un derecho de familia nunca se acaba en un procedimiento de familia. Nunca. Porque sin ser violencia, simplemente por el hecho de poner unas medidas provisionales previas o coetáneas, pasar luego al procedimiento principal, como es un divorcio, termina el divorcio, imaginemos que tiene sociedades gananciales, la disolución de la sociedad, la liquidación de la sociedad, o luego esa pensión de alimentos, porque han cambiado las circunstancias, se modifica, eso supone otro pleito más de modificación, jamás se acaba el derecho de familia. Entonces, la mediación y el arbitraje sí lo considero muy importante en todos los planos, no solamente en el orden civil, en el orden laboral. Hablaba también César de la cantidad de normas que hay, desde las municipales, las provinciales, donde hay diputaciones provinciales, las autonómicas y las estatales, más lo que te viene de Europa, hace que efectivamente manejemos un volumen de normas, como ha hablado esa norma de motor, brutal, y sobre todo en dos jurisdicciones que son cambiantes, como es la jurisdicción social y la contencioso administrativa, ¿no? Bueno, también por supuesto la civil y la penal, pero esas dos jurisdicciones son verdaderamente aplastantes y, como ha dicho Pablo, yo no sé hasta qué punto el conocimiento que tenemos, pero evidentemente pues,
pues tienes que tener ese conocimiento, porque lo que sería verdaderamente patético es que el juez no conociera la norma, ¿no? Porque el justiciable o el letrado tenga que corregir al juez y usted que está aplicando algo que ya está derogado, ¿no? Eso es verdaderamente patético, ¿no? Que le tengas que decir al juez que usted me está aplicando, bueno, para eso está el recurso, ¿no? También, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí quería decir algunas pinceladas desde la visión de la judicatura, ¿no? En lo que se ha expuesto hasta ahora, bueno, pues sí mantengo pilares fundamentales de esta toga que he visto, ¿no? Pues para mí una de las piedras angulares es la imparcialidad. Dentro del modelo de la virtualidad o de la virtud judicial, que expresa la excelencia intelectual, la moral y humanística, que creo que todo juez, incluso en el día de hoy, debe de mantener, la imparcialidad es un pilar fundamental. Y con ella, dentro de esa virtud, la prudencia. ¿Qué hay que hacer en cada situación? Y cómo encontrar ese equilibrio más adecuado en cada situación. Y evidentemente eso requiere, pues, ese carácter intelectual, moral y humanístico. La prudencia, insisto, y sobre todo la racionalidad. Y la experiencia real, ¿no? Esa experiencia real, bueno, pues se traduce en otro de los pilares fundamentales a la hora de aplicar la norma, que se ha dicho anteriormente, que es la jurisprudencia, ¿no? Yo he hecho en falta, en sentencias de otros compañeros míos, incluso, bueno, yo no estoy jerarquizado como el Ministerio Fiscal. Ellos sí obedecen órdenes de un fiscal, de un Consejo Fiscal, de un Fiscal General del Estado, vas pasando de un fiscal de sala, de un fiscal de audiencia, de un TSJ, de una audiencia provincial, incluso de destacamentos fiscales, ¿no? Yo soy soberano en mi órgano judicial, autónomo, y yo no tengo por qué obedecer, salvo en lo que las decisiones judiciales se dicten de un superior, pero que un superior a efectos solamente de revisión de mis resoluciones. Una audiencia provincial, un TSJ, un Supremo. Y sí he hecho en falta, dentro de esa cita jurisprudencial, pues la doctrina. Se está dejando cada vez más la doctrina, ¿no? Y sí la considero incluso los principios generales del derecho. Como antes he dicho, la aplicación de la norma, pues, es aplicar al papel un modelo de prudencia. Y dentro de esa norma, pues la relación que antes se ha comentado tanto por el profesor Alfredo Cruz como el profesor Rafael Palomino, pues la relación con la libertad. Y en esa relación libertad, en la aplicación de la norma como restricción, como castigo, como pena, ¿no? Pero también, cuando antes se ha hablado como meta o como dato, en su respeto y obediencia y observancia, ¿no? Es decir, no solamente ha aplicado eso, y si ponemos ejemplo, a que me venga un mandamiento de entrada y registro, porque consideran que en un domicilio hay una plantación indoor de marihuana, pues yo debo estudiar con cierta prudencia ese mandamiento. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen esa urgencia de entrar en el domicilio o de la intervención telefónica, y yo le doy cuenta al Ministerio Fiscal, es parte de esa última reforma del año 2015, y dándole cuenta al Ministerio Fiscal, la mayoría de las veces da un visto, se moja poco, para cuando quiere, claro. Y bueno, pues dentro de esa prudencia tengo que ver la proporcionalidad y esa injerencia que se hace a ese derecho fundamental, que es la intimidad, la privacidad, el domicilio, etcétera, ¿no? O bien visto ya como la imposición de la pena. Porque, claro, yo tengo a 9 personas como presos preventivos en mi juzgado, o ejecutando en mis ejecutorias penales, pues una localización permanente, o el que no me ha pagado la multa, y ese día multa se convierte en días de prisión. Entonces, considero que esa libertad, en el sentido que ahí más se entiende, en el día a día, en esa observancia, en esos recortes de derechos que se puede hacer, con ese entrada en registro, con esa intervención telefónica, o bien con la imposición de la pena. Como antes he dicho también, yo estoy totalmente sujeto al imperio de la ley. Pero ese imperio de la ley, esa aplicación de la norma, uno intenta evitar también cierto formalismo, ¿no? O se intenta evitar ese formalismo intentando buscar un término medio, un punto medio entre el formalismo y la práctica diaria, ¿no?
En el día a día, pues el juzgador lo que intenta buscar es la solución más justa. Y aquí me han parecido dos letrados, pues yo creo que los letrados van buscando la solución más conveniente. Es un matiz, pero yo creo que es importante, ¿no? El juez busca lo justo y ellos buscan lo más conveniente, ¿no? Intento, en la medida también de lo posible, en mi día a día, pues el justiciable, la salida que vea el problema es la denuncia, ¿no? Pero claro, no toda denuncia, no toda aplicación del derecho penal, en este caso, no siempre resulta lo más eficaz. Yo creo que hay dos principios que se obvian mucho, y yo creo que uno, que precisamente otro de los operadores que lo tiene poco en cuenta, es la Fiscalía, ¿no? Y es el principio de intervención mínima y última ratio, que antes lo hemos hablado, antes de comenzar, ¿no? Creo que judicializarlo absolutamente todo y todo reconducirlo al ámbito penal no es que con eso esté dándole más eficacia, sino todo lo contrario, que también disminuya la criminalización, y no, lo que hace es que sumen números en diligencias previas o en procedimientos abreviados o en sumarios, pero con eso no está disminuyendo la criminalidad. Y creo que al justiciable, ya que soy letrado, pues sí es necesario hacerle ver esos dos principios de que se pueden ir a otras vías, el arbitraje, la mediación, la conciliación, incluso dentro del propio proceso, ¿no? Ya iniciado, o cómo evitar esa criminalización. El divorcio, la separación o una medida reguladora de guardia y custodia que lleven aparejada una pensión de alimento compensatoria incluso para ella, pues no todo es, no me paga en 3 meses una denuncia. Mire usted, señora, me parece muy bien, se puede denunciar. De hecho, un incumplimiento de las obligaciones familiares. Pero bueno, también existe la ejecución de sentencia, ¿no? Porque hay que saberse la ley. Es decir, no me paga la pensión, pues hay un artículo que es el 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo dice claramente. Para algo están esas multas coercitivas que se le imponen, o ejecute la sentencia. Ejecute la sentencia, me debe más de 3, 4, 5 meses, pues se va a un embargo, a una vía de apremio, a una multa coercitiva. Pero eso no significa que ya es una denuncia porque me ha dejado de pagar el mes dentro de los 5 primeros días. Señora, eso puede ser un mero retraso. Eso no significa ya que con esto esté ya cometiendo el delito, ¿no? Una mordedura de perro. El otro día tuvo una mordedura de perro. Una mordedura de perro, una denuncia. Está en el artículo 1902 del Código Civil, 1905. Un archivo con reserva de acciones civiles. Y va el fiscal y me lo recurre. ¿Pero qué le voy a recibir? ¿Declaración al perro? Y me lo recurre, pero lo peor es que me lo recurre, le desestima el recurso, se va a la audiencia y la audiencia le da la razón al fiscal. Y dice la audiencia que hay que recibirle declaración al que paseaba al perro, al titular del perro, a la víctima, y que la víctima sea vista por el médico forense. Hombre, un Rottweiler que se llevó una pierna, pero, en fin, todo judicializarlo. Todo es buscarle, pues me parece un poco excesivo. Más ejemplos. Bueno, yo la violencia de género que denuncia, y esa mujer ha sido víctima de violencia de género, y usted me está diciendo que la ha humillado, la ha vejado, la ha maltratado, insultándola, amenazándola, coaccionándola, quitándole el teléfono móvil, no dejándola salir del domicilio, que le pongo una orden de alejamiento, pero que al mes, que digo al mes, y a los 15 días me viene y me dice que ya están viviendo juntos. Eso. O denuncia ante la comisaría, me viene la denuncia, cuando le recibo declaración a ella, bueno, pues ha sido una discusión de pareja, que puede serlo perfectamente, una discusión de pareja. Y esa discusión de pareja, bueno, pues se dicen a veces palabras un poco más fuertes. Vale, de acuerdo, perfecto.
y le recibe declaración a él y te dice lo mismo, y lo archivo y el fiscal me lo recurre. El fiscal lo recurre. Y no lo recurre porque realmente considere que es que ahí hay algo de delito o no, o pueda haber. No, es que yo recibo instrucciones de un fiscal de sala. O sea, que es que son instrucciones que entran dentro más que del propio garantía del respeto y aplicación de la ley, son casi decisiones o instrucciones políticas. Eso es lo penoso. Eso es lo penoso, ¿no? Entonces, una lucha continua, ¿no? Me lo puedo llevar al terreno de la violencia doméstica, que además está aumentando. La violencia de género, pues en los últimos años, que estaba entrando en una media de edad, que podía ser entre los 40 y 50, pues cada vez se está reduciendo más. Cada vez se reduce más. La violencia de género, estamos hablando ya que gira en torno a los 30 años y 20 incluso. Y hasta de chavales con 18 y 19 años. Y ahora lo que está aumentando es la violencia doméstica. Eso sí que es vergonzoso también, ¿no? El faltar el respeto a un padre o a una madre. Aplico la ley, por supuesto. Intento en la medida de lo posible, pues que estas conductas esto hay que erradicarlo. Y entonces, pues dentro de esa aplicación de la ley, pues lo reconduzco a que mucha hay o subyace un fondo de drogadicción, de toxicidad, de problemas de salud mental. Y entonces, pues en la medida de lo posible, también lo reconduzco a darle una oportunidad a estos jóvenes y que se reconduzcan a un centro para desintoxicarse. La ejecución de la sentencia. Pues he condenado recientemente a un hijo que maltrató a una madre, y la madre esta semana me vino llorando, porque una de las penas que le puse como accesoria el alejamiento respecto de la madre a más de 500 metros, no sé si un año o cosa así de prohibición de alejamiento y de comunicación. Y la madre me viene llorando diciéndome que está viviendo en un coche, que su hijo no es así, que esto es fruto de la droga y que como madre es superior, que su hijo esté viviendo en un coche. Ya, pero yo aplico la ley, yo aplico la norma y yo le he condenado por un delito de maltrato. A usted, señora, con 84 años, que puede ser mi madre, pero ¿y yo qué puedo hacer? Pues dejar pasar este tiempo e intentar, en la medida de lo posible, que usted haga una comparecencia o él haga una comparecencia y a ver si ese tiempo que le resta de cumplimiento de la pena, pues intentar de alguna manera que en lugar de estar pasándole en un coche en mitad de la calle, pasando frío y penalidades, porque esté ingresado en un centro. Pero te ves atado y sujeto a eso, ¿no? La justicia es el primado de virtud, y yo creo que ella ordena los actos de las demás virtudes. Y dentro de la misma, creo que una parte fundamental de esta, junto con la subjetiva integral, es la potencia. Es una virtud anexa al resto, y yo creo que dentro de la misma la que más destacaría sería tres nociones fundamentales, que es la lesión o el daño, al que antes había hecho referencia, restablecer el orden, esa norma que se infringe, y pues el dictar una pena proporcionada y adecuada. Y termino pues diciendo que la eficacia del sistema penal, especialmente el penal, requiere de dos variables. Una respecto de la víctima, reparar su dolor, reparar su daño. Y respecto de la persona infractora, yo soy de los que abogo todavía de que está centrada o debe de estar centrada en un fin preventivo, resocializador, reeducador y de la reinserción social. Y con esto acabo. Muchas gracias. Pues abrimos, si os parece, turno de intervenciones. No sé qué os parece si recogemos, para que nos dé tiempo a todos, un par de intervenciones más. Estaba Marta y también Adrián, antes de dar paso a respuesta. Muy bien, pues muchas gracias. Permitidme también, procuraré no hacer una intervención también, como decía, pero agradecer a la organización, a Emilio, a Derecho y Libertad,
la invitación a estas conferencias que además me parecen muy enriquecedoras. Yo sabéis que soy un entusiasta de participación entre diversos operadores y más en el ámbito jurídico en las magníficas intervenciones que nos dan fundamento filosófico para la práctica. No me quiero interrumpir, o sea, no quiero extenderme, pero en este caso, y aquí lo que yo quisiera más que aportar o poner sobre el papel los problemas que también nos encontramos, y la verdad es que me siento una privilegiada porque voy aunando 25 años de experiencia y veo de práctica judicial y soy perfectamente conocedora pues de los problemas que habéis expuesto. Y además ahora, ya desde las funciones que tengo ya desde hace tiempo, pues estoy viendo cuál es el problema también legislativo desde mis funciones en Congreso. Y era lo que quería dar breves pinceladas, en el que, como todos también sabéis, efectivamente, como decía César, la diarrea legislativa que decía la legislación motorizada es uno de los problemas que nos estamos encontrando y que se aúna con la deficiencia técnica jurídica en la propia legislación. La importancia del lenguaje y sobre todo también, claro, aquí se aúna también la importancia del contenido, no solo del contenido literal, que es lo que yo creo que se debe matizar tanto en la función legislativa como en la práctica jurídica. Creo que ahí más allá, yo he visto aquí una firme defensa del sistema anglosajón, de la que yo no soy tan entusiasta, pero sí que de coger aquellas cosas, sobre todo que es que tal y como tenemos nuestro sistema, aquellas cosas que sí que son buenas y que aportan y mejoran nuestro sistema. Es verdad que tenemos ya, yo creo que en nuestro propio Código Civil, que ha sido en el de 1885 uno de los mejores, más completos incluso en la aplicación, con el que tenemos la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal. O sea, creo que se han ido modificando, pero tenemos ahí el espacio como para salir de la literalidad en la interpretación. Y es justo ahí donde yo creo, pues porque tenemos los famosos artículos que derivan a la buena, o conceptos y de principios esenciales de derecho que son de la buena fe, de la aplicación de las buenas costumbres, de la diligencia de un buen padre de familia. O sea, que todas estas cosas son las que unen precisamente nuestra tradición, que yo creo que es muy completa y que además aúna pues incluso esta, digamos, toda la esencia de nuestra sociedad, que se aúna precisamente a través de los principios interpretativos. Yo creo que lo que hemos escuchado en las primeras ponencias no solo lo llevamos ya inscrito en nuestra legislación y que gustaría que se siguiese esa tradición, aunque vemos que se está apartando, sino que creo que están de plena actualidad. O sea, cuando nosotros vemos, y aquí auno esa interpretación literal que podríamos coger, o sea, lo que creo que nos falta aquí, no podemos aplicar el sistema anglosajón. A mí no me gustaría que se aplicase, porque precisamente en los tribunales, en algunos como los que nos estamos encontrando, y quizás el Tribunal Constitucional, pues no podemos hablar de predecibilidad. Tampoco podemos estar seguros de que la técnica del caso pudiese ser aplicada a nuestros tribunales, porque ya tenemos, o sea, sentencias y justo ese análisis de una doctrina que analiza toda la jurisprudencia. O sea que, llamándolo de otra manera, en realidad yo creo que se estaban incorporando, aunque sería bueno que precisamente esa predictibilidad no hubiese algunos cambios, que los que yo he visto más radicales son precisamente en la parte, digamos, que afectan más a la parte política, a esa interpretación de las leyes. Otro apunte que no quiero dejar pasar también es que precisamente cómo se olvidan los principios generales, la visión de derecho, la visión de virtud y de búsqueda de la verdad, precisamente en la legislación. Como ejemplo, os puedo poner el ejemplo actual en el que hemos estado trabajando del proyecto de eficiencia del sistema judicial. Un proyecto que es una absoluta locura, en la que se mezclan cosas en las que en algunas hay casi unanimidad, porque afectan a cuestiones de menores. En otras, que afecta al sistema de planta judicial, eso es un desvarío absoluto que generará descontrol. Y luego otra que al final
se ha logrado sacarla, que son la de las acciones colectivas, y en las que uno, precisamente, me has dado la idea, Pablo, sobre la situación de cómo es importante no solo tener estos principios en la propia contratación, sino que también se necesita, y en este rompo una lanza a favor de la interpretación que debe hacer un juez. Porque hay veces que la diferencia de trato en las relaciones, incluso entre particulares, alguien la tiene que corregir. Y eso no quiere decir que si se ha pactado efectivamente una responsabilidad de 1 millón en vez de los 6 que podrían ser previsiblemente legal, obedece a otras cosas, que obedecerá. Pues eso es lo que, como decía también don Raúl, precisamente la prueba y el analizar cuál es el consentimiento, cuál es la voluntad, cuál es, yo creo que se hace una integración, una lectura integradora de todo, tanto la interpretación literal, la legislación, pero también cómo debe ser interpretadas las leyes que están para eso, como decía Raúl, para traer al caso concreto lo especificado en la generalidad. Y para terminar, y ya bueno, tengo un montón de puntos, y es verdad que quizá con un poco sin orden en mi cabeza, porque claro, trato muchos temas y se mezcla también la práctica diaria, y entonces lo que, para un poco acabar la puntualización, pues que acaba diciendo que ya no solo que la utilización excesiva de la justicia, pero también la utilización excesiva de la no intervención de la justicia. Creo que hay momentos en los que, al alegar a la última ratio o la intervención de los jueces, si tenemos en cuenta ese sistema de check and balance o de equilibrios que se deben utilizar en la independencia, pues hay veces que son los jueces o incluso al máximo nivel los que tengan que intervenir. Los que tengan que intervenir para dotar de coherencia, que ahora mismo es la que falta en las iniciativas legislativas, que obedece, y como habéis dicho en la primera parte, que desde luego yo veo claro que obedece, justo lo comentaba afuera, a que el frontal del edificio sigue siendo el mismo y es muy bonito, pero el contenido no es el mismo. Y cuando el contenido se aparta de, como en este caso, de cuestiones tan esenciales como son nuestras costumbres, nuestra tradición, por eso yo creo que hay que ponerla de nuevo en valor, jurídica también, y la sociedad en la que vivimos, pues claro, cuando quieren volver y desnaturalizar muchas de las instituciones, muchas a través de la utilización del consentimiento, como decías tú, Emilio, que desnaturaliza hasta la esencia del ser humano, pues llegaremos pues a las contradicciones que estamos viendo en la práctica, además que se añade pues el fraude de ley, el abuso de derecho y todos estos conceptos que entran tan íntimamente ligados a, pues a lo que creemos que son principios morales. Y bueno, todos habéis aportado una visión muy enriquecedora, y que además yo hago mía en cuanto a que también todos los colectivos y esos ejemplos, tengo trato directo con muchísimas personas que nos transmiten las aberraciones que estas legislaciones vamos viendo, precisamente por apartarse de principios y de filosofía que tendríamos que llevar instaurados y ser de un consenso unánime casi. Gracias. Gracias, Marta. Yo cedo el uso de la palabra, porque ya se comentaron ya ciertos aspectos de derecho comparado que quería insistir con Pablo también, y además con una doble visión, una más favorable pues al trasplante quizá de algunos de los beneficios o posibles beneficios del sistema del common law, también con sus peligros también anunciados por Marta. Entonces quería insistir ahí, entonces prefiero en aras de... Vale, no sé si... Tengo una pregunta. Primeramente, muchísimas gracias a ustedes, a la Asociación Derecho y Libertad, a don Diego, que no sé dónde está, pero luego le aprecio la organización. Yo quería complementar la parte de Mario en respuesta a la dinámica del pensamiento que tiene el jurista español, pero a su vez también su dimensión europea, en comparación con el jurista
naturalmente inglés, que viene de un derecho pues, del precedente. ¿No pudiera ser que la respuesta venga condicionada ya de por sí en la pregunta de que naturalmente que el proceso de subsunción de coger el contrato, sacarlo del cajón y luego volverlo a meter para categorizarlo de alguna manera, según lo que nos dice la ley, sea un contrato de ejecución de obra, un contrato de mantenimiento de servicios, luego para volverlo a meter, no pudiera ser porque se nos ha enseñado en la facultad y se nos sigue enseñando que el artículo 1 establece que las fuentes del derecho son la ley, la Constitución y los principios generales de derecho y no la jurisprudencia que no crea derecho objetivo. No pudiera ser por eso. Nada, ahí está. Muy brevemente, se ha mencionado, creo que de forma muy acertada, todo el tema de la multiplicación de la litigiosidad o de la judicialización de los conflictos. Entonces, eso es una cuestión, es un hecho, viene de atrás. Yo lo he detectado en dos cuestiones. Primero lo explica muy bien Marian Glendon en su libro A Nation Under the Lawyers, o sea, cómo el sistema norteamericano empieza a sí mismo a corromperse un poco. Ahora os diré por qué. Y el otro tema es que faltan autoridades alternativas en la solución de conflictos. Por eso es tan importante la mediación y el arbitraje. No me refiero ya a, digamos, autoridades religiosas, sociales, familiares, que sean la alternativa a ir a los tribunales. En una sociedad tan plural se han convertido en los sumos sacerdotes sin pretenderlo. Nuestro Tribunal Constitucional es el templo, ¿no?, de donde sale el oráculo para toda la sociedad. Y lo uno a una experiencia de hace unos días. Tuve que ir a Notre Dame University por un congreso y del camino desde Chicago hasta South Bend, la mayoría de los anuncios eran de injuries, anunciándose los abogados. Has tenido un problema con tu coche, te garantizo $1 millón. ¿En qué medida ha faltado una ética en los propios juristas para decir, por ahí no paso? ¿Por qué? Porque no responde a la justicia. Pues, si queréis... Bueno, que ha sido una pregunta más orientada al letrado más que al juez, ¿no? Porque es cierto que los juzgados están colapsados. O sea, eso es indiscutible. O sea, es imposible que se pueda asumir. Yo he tenido durante un año un juez de refuerzo y sí me han sacado papel, pero aún así es que es imposible. O sea, la media con respecto a Europa es que se necesitan muchos más jueces, muchos más fiscales y muchos más letrados. Bueno, yo los sigo llamando secretarios judiciales, sobre todo de la Administración de Justicia, me cuesta todavía trabajo decirlo, ¿no? Y bueno, y el resto del personal, ¿no? Yo lo sigo llamando agentes auxiliares y oficiales. A mí esto de tramitador, gestor, me cuesta trabajo todavía, ¿no? Pero es cierto, la litigiosidad ha aumentado, los juzgados están verdaderamente colapsados y sí, yo abogo porque efectivamente en los distintos órdenes jurisdiccionales, no solamente en el que se ha hablado como el civil o el mercantil, sino también en todo, en el penal, el civil, el social. Yo estuve también 4 años de magistrado en un juzgado de lo social y creo que la mediación, el arbitraje previo, incluso la conciliación ya en puertas del proceso, en el derecho de familia, la mediación familiar, los convenios reguladores, etcétera, yo soy muy partidario de ello, y se utiliza poco y a veces, bueno, pues no con el resultado apetecido, pero bueno, ahí está, ¿no? Y ahora, en cuanto a la otra cuestión, pues yo sí le cedo el testigo a ellos porque entra más si efectivamente los anuncios del letrado, que por conseguirte un divorcio, por conseguirte una responsabilidad de accidente de circulación, o porque o ahora con los desahucios te puedo conseguir que el ocupa se vaya de tu casa por X, yo te lo aseguro, pues si eso entra dentro no de una ética, ¿no? En el Consejo General del Poder Judicial tenemos una comisión de ética judicial, no sé a nivel de letrado, pues cómo funciona esa ética y si el colegio profesional o el propio gremio colectivo de la profesionalidad del letrado, pues hasta qué punto eso puede entrar dentro de su ética profesional de aceptar todo vale, ¿no? No sé, eso, no sé a ver lo que los compañeros dicen al respecto, ¿no? A ver, yo respecto a la parte esta anglosajona, ya insisto que yo siempre hablo de la parte de derecho civil, yo creo que la parte de derecho penal, derecho de familia, etcétera, cada una tiene su lógica. Yo creo que una labor nuestra, o sea, todos compartimos un poco la idea de que el derecho, como tantas otras instituciones sociales, políticas,
está barbarizada, permitirme el barbarismo, está deteriorada, está muy deteriorada. Y por tanto, para nosotros una cierta tarea es afinar. Afinemos y distingamos ámbitos, y distingamos tal, lo que vale para un ámbito no vale para otro, etc. Para el ámbito civil, y una forma de afinar, yo creo que es acudir a la tradición jurídica. Yo en eso soy muy partidario de eso de Chesterton. Cuando te has equivocado en el camino y te das cuenta, vuelve exactamente al punto donde te has equivocado para retomarlo. Entonces, la tradición jurídica nuestra en materia civil no es atribuirle a un Estado legislador la capacidad de resolver mediante normas abstractas situaciones privadas concretas. Esa no es nuestra tradición jurídica, no es el derecho romano, no es el derecho medieval. Eso es un invento liberal, ya que estamos hablando aquí de liberalismo tal, que se codifica en códigos. Claro, es verdad que el contenido de los códigos probablemente es bueno. O sea, yo creo que nuestro Código Civil, nuestro Código de Comercio seguramente es bueno, porque esencialmente recoge la tradición jurídica precedente. No hay grandísimas diferencias. Yo he llegado a ver una cosa de las más deliciosas que he visto trabajando, que casi ninguna me parece deliciosa, pero una fue un recurso de casación que hizo un compañero mío del despacho, que se perdió, pero se intentó, justificando una interpretación jurídica de una norma del Código Civil basado en las partidas, y él hacía todo el recorrido tal. Y eso es interesante, porque es verdad que hay una tradición ininterrumpida, que se puede seguir, que se puede tal. En cuanto al contenido, ahora, en cuanto a la metodología, digamos, eso es lo que ha cambiado mucho. O sea, en la Europa continental, con estas ideas liberales, se traslada el derecho privado, que con su propio nombre indica es privado, se traslada al Estado para que lo legisle y para que le atribuye a jueces estatales la potestad de aplicarlo, interpretarlo, según esas normas abstractas dictadas por el mismo Estado. Entonces, le está quitando al propio juez y le está quitando a los operadores jurídicos y a los particulares el papel protagonista que tienen en la definición misma del derecho civil. El derecho civil no es el Estado, la instancia adecuada para definirlo. Por razones políticas, por razones jurídicas y por razones más prácticas del mundo. Razonar en abstracto, en derecho, es razonar mal. Es razonar groseramente. Tú puedes extraer un principio jurídico de la realidad jurídica. El derecho no es legislación. El derecho civil, el derecho administrativo no lo sé, el derecho penal no lo sé, pero el derecho civil no es legislación. El derecho civil nace de los acuerdos entre las partes y de la realidad que es objeto de regulación. Y así nació el derecho romano, así se desarrolló el derecho romano. El digesto no es más que una recopilación de la experiencia de los juristas, no es un acto de voluntad del legislador que impone no sé qué normas inventadas por el legislador, es una recopilación fina de la tradición, de la práctica jurídica que se está llevando a cabo por los juristas romanos. Y eso ha vivido 1800 años. A lo mejor hay que recuperarlo, que en gran medida sigue vivo, porque el contenido, insisto, de los códigos es básicamente el que había. Pero la práctica no da igual. Un segundo, perdón la interrupción. Es que me parece que estoy oyendo a Savigny. Te lo juro. Es que esto es lo que decía exactamente Savigny para oponerse a la codificación. Es que no decía otra cosa. Es que muy poca gente ha leído a Savigny. Yo no lo diciendo, no, ya. Pero sin haberle leído, te aseguro que has estado replicando prácticamente todos y cada uno de sus argumentos para oponerse a la codificación. Pues es la verdad, y es un derecho burdo, y nuestras sentencias son malas, pero porque nuestras demandas son malas. Quiero decir, no estoy atribuyendo el papel a nadie en concreto. No digo que los abogados son malos ni que los jueces son malos. Hacemos lo que podemos, como haría lo que podían hace 1000 años. Si me permites un apunte, es que, bueno, conectando con lo que comentábamos antes del lenguaje, que cambiamos el lenguaje, pensamos que seguimos diciendo lo mismo, pero no seguimos diciendo lo mismo. Los contenidos pueden ser los mismos, pero en la tradición, si están en la tradición, esos contenidos significa que los recibimos hechos, no los hemos dado nosotros. Pero en el momento en el que están en el código, significan que esos contenidos están ahí porque nosotros los hemos puesto. El código hace mutable lo que pone en el código. La tradición te dice que no es mutable lo que recibes de la tradición. El contenido puede ser el mismo, pero lo que estás diciendo es justamente lo contrario. Y esa es la gran diferencia. Voy a decir, no basta que el contenido sea el mismo, ¿no?
los comunicadores suelen decir, ¿no? El medio es el mensaje, y aquí se cumple plenamente, ¿no? Si el medio es el código, el mensaje es distinto que si el medio es la tradición. Es completamente diferente. Sí, porque si me permitís... No. Y ya es duda. Yo veo que si vemos que esa incorporación de la tradición en los códigos, y hablo ya del estándar de calidad de la legislación, si el interés general, o sabemos que una ley es buena, o en este caso es un código, no queremos que la mayor parte de los ciudadanos o de las personas se beneficien de eso. Quiero decir, buena en el sentido completo y perfecto de bondad, de ley. Entonces, no, es la manera de beneficiar. Por eso la parte legislativa es tan esencial que tenga a una de esas dos cosas. No solo, ya no hablo, o sea, con esto no quiero dar a entender que es bueno que haya legislación, al contrario, no todo tiene que ser legislado, sino que tiene que establecer el marco para que el principio de autonomía de voluntad, para que estos principios generales puedan ser desarrollados, tanto para los aplicadores privados como para luego la aplicación por los tribunales, en el caso que sean tribunales, o como bien decías, o otros... que estamos negando la mayor. O sea, nosotros damos por supuesto, nos parece inconcebible atribuir el protagonismo del derecho civil a alguien que no sea el Estado legislador. Y yo lo que estoy intentando es negar la mayor. El Estado legislador no pinta absolutamente nada en el derecho civil de obligaciones y contratos. Nada. Bueno, yo igual nada. voy a labor preventiva. Cuanto menos pintes, yo voy a labor preventiva. O sea, prefiero que haya eso para que haya menos situaciones injustas que quizá el escenario etéreo de que es buenísimo eso y todo el mundo va a cumplir con ello. Yo me pongo quizá en la parte más mundana, que es que alguien se va a aprovechar de eso y van a resultar perjudicados. Y hay veces que eso es lo que estamos viendo con la legislación que se está haciendo. La interpretación y el uso de la lengua acaba resultando una degeneración. En palabras a veces ya literal, pero en otras, en muchas, una degeneración jurídica. Eso, si me permitís, claro, es que aquí ese es el problema. El rule of law, traducido como imperio de la ley. ¿Qué significa aquí en el modelo liberal imperio de la ley? Que la ley está por encima de los derechos preexistentes y que los puede abolir, cambiar, derogar cuando le dé la gana. Es decir, aquí el imperio de la ley significa que todos los derechos preexistentes no son nada respecto de la ley como voluntad del legislador, que pueda hacer con ellos lo que les dé la gana. De tal manera que aquí el imperio de la ley se ha transformado en una dictadura de la ley, pero en el fondo del legislador, que impone una perspectiva voluntarista que va a ser el derecho cada vez que él se pronuncie y decide. Es una especie de demiurgo totalitario. Pero lo curioso es que esto empieza siendo liberal. O sea, ¿por qué se le da este poder a la ley y al legislador y al parlamento liberal? Para cargarse todo el derecho preexistente del antiguo régimen. Y había motivos para cargárselo, o sea, porque estaba anquilosado, porque era un precipitado de normas, costumbres, derechos, privilegios. Es decir, pensemos que en el Madrid, en el antiguo régimen, antes de la Revolución Liberal, había casi 40 jurisdicciones especiales. O sea, quiero decir, había razones para cargárselo, pero ¿cuál fue el invento? Vamos a hacer un parlamento legislador todopoderoso que con soberano, porque aquí la palabra soberanía es fundamental, donde no haya derecho preexistente, por muy antiguo, venerable y sagrado que se le suponga, que pueda resistirse al legislador. Este es el tema. Pero claro, esto, como todas las cosas, arreglaba problemas, pero ha generado otros. O dicho de otra manera, hemos creado un monstruo. Hemos creado un monstruo. Hay una frase de un liberal, que es Carlos Rodríguez Brown, pero que a mí me gusta, dice: dejémonos ya de hablar de cómo debería actuar el Estado y empecemos a centrarnos en cómo, de hecho, siempre actúa el Estado. Y el Estado es expansivo, y el Estado es legislador, y el Estado tiende a inmiscuirse en todos y cada uno de los asuntos de la sociedad y de los particulares, porque está en su ADN, porque para eso fue creado. De tal manera que, una vez que se lanza, yo pienso, esta es mi opinión, el liberal es un ingenuo de creer que el Estado se va a parar cuando él crea o piense que debe pararse.
No. El Estado es una máquina, es un ferrocarril que tiene ya su proceso. Por lo tanto, en ese sentido, cualquier planteamiento liberal de vamos ahora a reconducir, me parece un ejercicio de una ilusión que carente absolutamente de realidad. Esto ya está en marcha. Ahora se trata ciertamente de ver qué hacemos con esto, pero que esto tiene un origen histórico y que tiene su propio desarrollo, que tiene su lógica. Hay una lógica estatal que es inevitable. Pues bueno, ya, ¿qué hacemos? Pero me parece que es muy importante entender esto, porque si no seguiremos dando vueltas sin captar bien dónde está el meollo de la cosa. No sé si alguien quiere hacer una observación. Cerramos, si os parece, entonces. Tenemos ahora un nombre ahí. No, ahora lo comentamos tomando. Sí, no, nos da tiempo para una última. Siguiéndola, por seguir este desarrollo en el que estamos, fijaos lo paradójico que es que cuando primero nos empeñamos en meter a martillazos el modelo contractual anglosajón en España, el contrato de funcionario, te vas al arbitraje o no lo puedes ejecutar. Entonces, si no puedes salirte del mundo del arbitraje, no, el contrato anglosajón o cualquier materia en la que se requiera un desarrollo contractual complejo. La solución que la inteligencia de las partes produce es que hay que llegar a un acuerdo. O sea, lo que no podemos hacer es llegar al juzgado si no queremos ir a jugar a la lotería. Porque efectivamente lo dices, yo lo he visto tal cual, o sea, continuamente. Otra reflexión. Abandonemos toda esperanza de que esto se pueda resolver, o por lo menos a mí no se me ocurre cómo, mientras la judicatura, la administración está tomada por funcionarios de altísimo nivel que se han aprendido de memoria estas leyes y que por lo tanto solo somos, yo fui opositor, solo somos capaces de enfocar los asuntos llevándolo a lo que nos sabemos de memoria, haciendo los razonamientos que tenemos aprendido. Y luego, por último, este Estado liberal legislador que trata de ordenar produce al final una maraña de legislación que desemboca en la discrecionalidad. O sea, que nos decía Mario, cualquier abogado del Estado, cualquier inspector de Hacienda, de Trabajo, de Sanidad, entra en una empresa y le puede poner 78 sanciones. A cualquiera de las grandes, esto lo hemos comentado muchas veces nosotros, ¿no? O sea, una multinacional, 78, y un pequeño, 78. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final el exceso de norma premia, produce arbitrariedad y discrecionalidad. Estamos en manos del funcionario, inspector, subinspector, que se le ocurra entrar en una clínica de un dentista y dice, vamos a ver si cumple la normativa. Voy a sacar 18 sanciones a una clínica que funciona perfectamente y que está en las cosas bien. No me voy a una peluquería donde están haciendo intervenciones de estética, ¿no? O sea, en una clínica hecha con la mejor voluntad, hasta 18 sanciones. Y con otras sanciones, entonces, estamos arruinando vidas de personas, estamos sometiendo al mundo empresarial, vive el mundo empresarial en una situación en la que cualquier funcionario le puede obligar a cerrar su negocio o puede cambiar su cuenta de resultados. La imposibilidad de predecir la vida fuera del ámbito de las obligaciones y contratos es igual o peor, porque aquí encima la desigualdad de partes es de saque. O sea, la administración siempre es más fuerte, sanciona, ejecuta la sanción, paga y repite. O sea, es dificilísimo. Cualquier idea de justicia queda tan lejos de la realidad de las cosas. Bien. Pues muchas gracias. Si os parece, bajamos. Tenemos comida preparada en el salón comedor de invitados. Yo creo que la mayoría sabe dónde está. Y continuamos ahí las conversaciones más tranquilamente. Muchas gracias.